Yo le voy a pedir, por favor, que me regalen unos minutos, porque quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón. Es una palabra no solamente para la iglesia, sino también para los pastores que están aquí. Dios puso en mi corazón una palabra que encontré de la experiencia de David. Yo diría que, como le he dicho en otras ocasiones, quizás esta ha sido una de las experiencias más terroríficas de David. David tuvo la oportunidad de vivir muchas situaciones difíciles en su vida, pero esta fue una de las más crueles, una de las más duras, de las más difíciles. Allá en 2 de Samuel capítulo 15 verso 30, yo quiero leerlo desde el versículo 23 primero. Ese es el versículo 30. Ese es el verso 30, ¿sí? Yo voy a leer el verso 23. A los que tienen Biblia. ¿Ya lo tienen? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienen? Sí, este es el versículo 23, correcto. Dice la palabra del Señor: todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó a marchar hacia el desierto. El versículo 30 ahora. David, por su parte, subió al monte de los olivos. ¿Cómo subió? Llorando, con la cabeza cubierta y los pies, ¿cómo estaban los pies? Descalzos. Atención a lo que dice la segunda parte del verso. También todos los que le acompañaban, diga el que está a su lado, todos los que les acompañaban. Todos los que le acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron, ¿qué cosa? El monte, hacia el monte, subieron llorando. En eso le informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Atención lo que dice el verso 32. Y cuando David llegó, ¿a dónde? ¿A dónde llegó David? A la cumbre del monte, donde se rendía culto a Dios, se encontró allí con Husai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de cenizas. Dicen amén a su palabra. Esta podría ser, quizás, como les mencioné hace un rato, podría ser una de las historias más trágicas de la vida de David. Y permítame
brevemente a darles un contexto de esto, porque obviamente solamente tomé los versos principales de mi mensaje, pero esto es obviamente toda una historia trágica contada en 3 capítulos de este libro. Así que permítame explicarle brevemente el contexto de esto, para los que quizás no lo han leído. Yo digo que es una historia trágica porque David está viviendo en una de las peores crisis de su vida. Está viviendo en una situación realmente difícil. Y yo me estoy refiriendo a la traición de su hijo Absalón. Cuando usted lee los capítulos 15, 16 y 17, usted va a encontrar la historia de la traición de su hijo Absalón. Un joven a la cual David amaba profundamente. Amaba de todo corazón. Podríamos decir que de sus hijos quizás este era el que más amaba. Y la Biblia menciona que Absalón se había levantado en contra de su padre junto con otros de sus consejeros más cercanos de David. Y se habían allegado a él para destronarlo. Y cuando David se dio cuenta, porque fue avisado por algunos de sus consejeros más cercanos, David tomó la decisión de agarrar sus muleles, como decimos en buen panameño, y patita, ¿pa' qué te quiero? Decide huir de Jerusalén, porque si él se quedaba ahí, lo más seguro, escúcheme lo que le voy a decir, lo más seguro, y David lo sabía muy bien, que su hijo Absalón lo iba a matar. Y yo digo que es una historia trágica porque ningún padre espera que un hijo haga eso. Ningún padre espera que un hijo a la cual él ama lo traicione de tal punto que tome la decisión firme de matar a su propio padre. Ahora, yo me voy a atrever a decir esto porque ese es mi propio diagnóstico, esa es mi propia interpretación de toda la historia. Pero yo creo que parte de esa tragedia que David vivió, de la traición de su hijo y todo lo que tenía que ver con el destrono y la vergüenza de tener que huir de Jerusalén como rey, escapando de su propio hijo, tiene que ver con las consecuencias de su pecado. Todo lo que obviamente sabemos tras bastidores y sabemos también capítulos más atrás, todo lo que él sembró, porque todo lo que tú siembras, cosechas. Así es que David está en una de las peores crisis de su vida, porque no solamente está huyendo, no solamente escapó de forma vergonzosa del trono, sino que quien le persigue a muerte es su propio hijo. No estamos hablando de cualquier cosa. Ahora, note esto que le voy a decir porque yo quiero que usted, esto que yo les voy a transmitir en esta noche, usted lo pueda internalizar, lo pueda digerir para que cuando salgamos de aquí esta noche nosotros entendamos lo que representa para mi perspectiva subir a la cumbre cuando estamos en situaciones de crisis. Y estamos en situaciones difíciles en la vida. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que está aconteciendo, lo que estamos haciendo? Pues mucho. Si usted me permite terminar mi mensaje como a las 4 de la mañana, usted va a poder entender lo que yo estoy diciendo. Mire, pastor. No, yo acostumbro a decir eso, pastor, pero yo en realidad no, ellos no me creen ya. Miren, es tan difícil tomar decisiones y actuar de manera responsable cuando estamos involucrados en nuestros sentimientos. Si hay algo difícil, al momento que tomamos decisiones en la vida, cuando en medio de esas decisiones nuestros sentimientos están involucrados.
lo peor que uno puede hacer, tomar decisiones cuando uno es vulnerable a esos sentimientos. Y sobre todo cuando en esos sentimientos están involucrados algunos de nuestros seres queridos. Esposa, hijos, gente que uno ama. David tenía que tomar una decisión frente a esta situación. Y tenía que tomar una decisión ya sea como rey o como padre. Era una decisión que tenía que tomar porque estaba enfrentando una situación no política. No era una situación política. Era una situación emocional y sentimental porque estaba involucrado allí una persona a la cual él amaba profundamente. Así que es obvio que la decisión que toma David es una decisión emocional y es una decisión como padre, no como rey. Yo le pregunto a ustedes, ustedes hubiesen hecho lo mismo. Yo hubiese hecho lo mismo. Porque es difícil tomar decisiones. Es difícil poder hacer justicia. Y voy a ser todavía más dramático en lo que estoy diciendo. Es difícil hacer la voluntad de Dios cuando hay sentimientos y emociones involucradas allí. Ahora, yo creo que los líderes, porque quiero tomar el ejemplo de David como un líder preponderante en la historia que nos deja enseñanzas marcadas y que por supuesto tienen aplicaciones para nuestro liderazgo hoy en día. Yo creo que los líderes estamos viviendo en una temporada de grandes decisiones y retos. Retos que quizás nunca quizás lo podríamos comparar con ninguna otras situaciones que hemos vivido anteriormente, por lo menos en los últimos 20 años. Yo creo que estamos viviendo en una temporada, los líderes, de retos realmente difíciles. No es fácil ser líder en este tiempo. Porque los líderes se tienen que treparse los pantalones, amarrarse los pantalones, como decimos aquí en Panamá. No sé cómo se dice en Costa Rica, ¿se dice así, pastor? Ponerse las pilas. Aquí se dice amarrarse los pantalones como macho, porque frente a las situaciones y a los retos que estamos viviendo hoy en día, retos realmente difíciles, no solamente desde el punto de vista social ni desde el punto de vista político. Yo me estoy refiriendo a los retos de los líderes cristianos, pastores, ministros, líderes, que hoy en día tenemos los retos de tener que amarrarnos los pantalones en la iglesia del Señor. Porque los líderes no son los pastores que nada más se trepan en el púlpito para dar una palabra. Yo estoy hablando de los pastores y líderes que tienen que tomar decisiones por encima de sus propias emociones. Ahora, los más grandes retos que vamos a enfrentar, escúchenme, líderes, pastores. ¿Cuántos son líderes aquí? ¿Sí? ¿Los líderes dónde están? ¿No hay líderes aquí? Ok, entonces escuche. Los retos que tú y yo tenemos que enfrentar hoy en día, de las que yo estoy hablando, no son retos de la visión. No son retos de la visión, ni tampoco son retos referentes al trabajo del ministerio. Porque ya yo quiero que ustedes sepan que sobre esas cosas ya nosotros estamos preñados. La visión, el trabajo, el compromiso, eso es algo de la que tú y yo ya estamos, como quien dice, hasta el tope. Ya eso, nadie nos tiene que enseñar sobre eso, nadie nos tiene que empujar sobre eso, nadie nos tiene que decir nada con respecto a eso. Yo creo que los líderes de hoy en día estamos bastante claros, porque lo que sobra en este tiempo son visiones. Pero cuando yo hablo de retos, cuando yo hablo de estas cosas que los líderes tienen que lidiar ahora, yo me estoy refiriendo a aquellos retos de lograr formar líderes leales. Líderes leales, líderes comprometidos,
No solo con la visión de una casa, sino también comprometidos con el hombre de Dios. Bueno, espérate. Déjame detenerme un poquito aquí porque yo necesito. Lo que nosotros escuchamos siempre es el compromiso con la visión. Lo que se predica siempre es el compromiso con la visión, el compromiso con la tarea, el compromiso con el deber. Pero nadie habla del compromiso con el hombre de Dios. Y yo quiero decirte algo en esta noche, que no puede haber compromisos, no pueden haber tareas, no pueden haber proyectos si primero no hay un hombre ungido de Dios, de la cual Dios llama y de la cual Dios preña con esa visión para que a través de ese hombre el Señor pueda usar y haya gente detrás de él buscando el propósito del cumplimiento de lo que Dios ha puesto en el corazón de ese siervo. Por tal razón, no solamente podamos hablar de una visión como tal, un proyecto de Dios, un compromiso con Dios con respecto a la función y a la tarea del cumplimiento, sin que antes hablemos de la persona a la cual Dios llamó para el cumplimiento de esa promesa. Hay un compromiso previo con el hombre de Dios. Bueno, yo no quiero que usted me malinterprete, porque yo no estoy buscando en este mensaje que usted adule a los pastores, ni que usted adule a los líderes, ni que usted ahora va a agarrar a los líderes, a los pastores y los va a poner sobre un, ¿cómo le llaman eso? Sí, y que ahora vamos a aprenderle a ver a los pastores. No me malentienda, porque yo no estoy refiriéndome a ese tipo de cosas. Yo estoy llevando esto a que usted entienda espiritualmente cómo Dios trabaja con el cumplimiento de los retos. Y cuando Dios llama a una iglesia a perseguir a un reto, es porque detrás de eso hay un hombre a la cual Dios le dio ese reto. Ahora, escúcheme, porque esto es lo que realmente está ocurriendo hoy, yo lo creo así. Las organizaciones hoy en día, las empresas, las instituciones, los gobiernos y también las iglesias se derrumban y se destruyen hoy día en el mundo, no por la falta de una visión o proyecto, sino por la ausencia de un equipo íntegro y leal a los líderes. Eso es lo que está ocurriendo en las empresas, eso es lo que está ocurriendo en las organizaciones, eso es lo que está sucediendo en nuestras iglesias. Se derrumban las visiones, se derrumban los propósitos, se derrumban las organizaciones, no porque no haya una visión y no porque no están detrás de una visión, sino porque le han perdido lealtad y le han perdido realmente el respeto al líder que Dios llamó para el cumplimiento de ese propósito. Escúcheme lo que le voy a decir. Una cosa es ser íntegro con la visión y otra cosa es ser íntegro con el hombre de Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ser íntegro con la visión, otra cosa es ser íntegro con el hombre de Dios. Lo que quiero decir es que tú puedes perseguir una visión y tú puedes creer en una visión sin necesidad de creer en el hombre de Dios y de seguir en el hombre de Dios. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y eso cómo es posible? Sí es posible. Y ese es uno de los grandes problemas que está ocurriendo hoy en día. Y fue el grande problema que le pasó a David. Mis hermanos, los mayores retos están allí. Escúcheme, los mayores retos de este siglo, de esta sociedad, son esos. Es de poder encontrar líderes realmente honestos, leales, íntegros. Escasean, no los hay. Yo me estoy refiriendo a gente que ame no solo la visión, sino que ame a sus líderes. No hay nada más desastroso para una organización,
No hay nada más devastador para una iglesia, para un gobierno, para cualquier institución que persiga una visión, que tener gente a su lado solo por intereses y ambiciones. Eso es lo peor que puede ocurrir. Que si tú, siendo líder, estás acompañado de gente a tu lado que lo único que le interesa es perseguir sus propias ambiciones y seguir sus propios sueños. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un líder. La gente que es así, la gente que va en busca de sus propias ambiciones, que va en busca de sus propios intereses, son gente que termina claudicando, son gente que termina rindiéndose, son gente que terminan traicionando, son gente que terminan abandonando la visión. Eso fue lo que le pasó a Judas. Judas traicionó a Jesús, no fue porque no creía en la visión. Judas traicionó a Jesús por un desamor. Fue un beso traicionado. Fue un beso fingido. Un beso de mentira. Era un falso amor en la que él quiso darle a entender a Jesús que lo amaba. Pero estuvo con él 3 años casi, siguiendo su visión, siguiendo a Jesús, haciendo el trabajo que Jesús le decía que hiciera. Por eso yo soy de los que creo que la gente puede seguir una visión, pero la visión no significa necesariamente que tú estás en el lugar correcto, de la forma correcta, porque puede ser que tú estés amando la visión, pero no estés amando al dueño de la visión. Y cuando tú no amas al dueño de la visión, tú quedas traicionando, tú quedas abandonando, tú quedas desplegándolo y tú lo que quedas es avergonzando al líder porque tú tienes tus propias ambiciones y tienes tus propios intereses. Ahora déjeme decirle algo porque yo creo que esto es importante, que marquemos muy bien la preponderancia de esto y por qué yo quiero dar este mensaje. Porque yo creo que es importante que esto podamos entenderlo bien. Porque una de las cosas que Jesús le dijo a Pedro, le preguntó a Pedro, en los momentos de la postrimería antes de desarrollar el ministerio, cuando Jesús estaba organizando a los discípulos para enviarlos a predicar y enviarlos a organizar la iglesia y salir, Él le hizo una pregunta a Pedro trascendental con respecto a esto que estoy diciendo. Porque estaba preparando a Pedro y estaba preparando a los discípulos para arrancar un proyecto, para desarrollar una visión de evangelización. Y había una pregunta que Jesús necesitara que Pedro le contestara. Y Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ¿amas la visión? Pedro, ¿amas el proyecto? Pedro, ¿amas lo que te dije que vamos a hacer? No, esa no fue la pregunta que Jesús le dijo a él. Le dijo a él, Pedro, ¿me amas? Tan importante fue esa pregunta que no se la hizo una sola vez, se la hizo 3 veces. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué Jesús le preguntó eso a Pedro? Porque lo más importante del proyecto y la tarea no es amar la visión, sino amar quien hace la visión. Tú no vas a poder desarrollar visión, desarrollar tu proyecto, tu ministerio, si tú no amas primero a quien se le ha concedido la visión. Déjame decirte algo, mi hermano, a los líderes, a los pastores de aquí y de allá también, y de allá abajo también. Escuchen, voy a decir esto duro como dice mi amigo James, pero hay que decirlo. Rodéate de gente que no ame solo la visión. Rodéate de gente que no solamente ame tus ideas,
que no solamente ames tus proyectos, rodéate de gente que puedas, no solamente con la que puedas impresionarlo con tus proyectos y tus ideas, porque eso es lo que generalmente tendemos a hacer. Buscamos gente que ame nuestros proyectos, buscamos gente que ame nuestras ideas, buscamos gente a nuestro alrededor que ame nuestra visión, pero no, eso no es la gente que nosotros necesitamos buscar. Yo necesito buscar gente que me ame a mí. Porque si me ama a mí, amará el proyecto después. Si me ama a mí, amará lo que yo hago. Si me ama a mí, amará mi visión, mi perspectiva, mi proyecto. Pero estamos rodeados de gente muchas veces que están enamorados de nuestros proyectos, están enamorados de nuestra visión, pero que muy fácil se disipa porque, escúchame, los liderazgos se fundamentan en relaciones. Son las relaciones las que crean lazos fuertes. Yo hablaba con el pastor ayer de eso. Los discipulados se amarran por sentimientos, por amarres emocionales que se aferran a una relación íntima. Y la gente te va a seguir por esa relación primero que tus ideas. Lo que pasa es que nosotros invertimos el asunto. Pensamos que la gente nos va a seguir por la visión. Pero llega otro con otra visión. Y se van porque encontraron que esa visión era mejor que la tuya. Hay gente que se enamora de tu visión, se enamora de tu proyecto, pero llega otro con una mejor que la que tú tienes y se van con ese. Ahora, yo digo eso, busca gente que te amen y te respeten. Busca gente que te valoren. Yo estoy hablando de los que están cerca. Busca gente que se rajen contigo en los momentos difíciles. Busca gente que esté dispuesto a llorar contigo en los procesos. Mira, escúchame. Y yo no sé, pastor, yo le voy a decir esto, pero a mí no me interesa tener gente que me busque para criticar mis defectos ni mis debilidades. Yo no quiero gente a mi lado que me señale cuáles son mis errores y cuáles son mis fracasos, porque ya yo lo sé, yo los conozco. Yo quiero y necesito gente leal, que me ame, que entienda mi corazón, que sepa que yo soy una persona humana, pero que tiene una visión de Dios y que Dios va a usarme a pesar de mis debilidades. Yo necesito gente a mi lado que me apoye, que me impulse, no que me hunda. Cuando tú empiezas a buscar líderes, gente con esa característica y esa pasión, podremos desarrollar verdaderamente un liderazgo que catapulte. El problema es que nuestro desenfreno por querer hacer la voluntad de Dios, nos equivocamos en escoger gente que no te aman. Que tú crees que te aman, pero no te aman. Gente que dice, ay, pero qué bonito predica, qué bonito enseña. Él no sé, es carismático. No, señor, esto no se trata de carisma. Esto se trata de amor. Porque te vas a encontrar que ese líder va a fracasar muchas veces, que ese líder se va a equivocar, que ese líder se va a caer. Y cuando tú lo veas en el suelo, tienes que tener suficiente amor para darle la mano y levantarlo, y no para hundirlo, sino para elevarlo al lugar donde Dios lo tenía. Y tú ser restaurador y no ser hundidor. Solamente lo vas a poder lograr cuando amas. Mira, yo quiero que tú sepas
que el discipulado, el desarrollo ministerial se basa en el amor. Ese es el fundamento, la base de todo ministerio, de todo servicio a Dios. Se basa en el amor. Si tú no amas, no sigues. No quiero demorarme mucho porque prometí no extenderme. Amén. Atención a esto, porque yo creo que David tuvo la bendición y la desgracia de poder saborear lo que estoy diciendo. La Biblia dice que David, escúcheme, a pesar de que su hijo Absalón y sus consejeros más allegados le habían traicionado, aún a pesar de que tenía mucha gente que lo estaba buscando para matarlo y traicionarlo, y entre eso estaba su hijo Absalón, aún así tenía gente leal y gente que lo amaba. Si había un hombre en la Biblia que había cometido muchos errores, si había un hombre en la Biblia que había, como quien dice, había metido las patas hasta las... Ese era David. David realmente la embarró, pastor. La embarró hasta... David no solamente adulteró, sino que mató a Urías Eteo. Mira, David la embarró, pastor. Hermano, David, si hubo un rey que pudo haber decepcionado a Israel, fue David. Pero a mí me llama la atención que frente a estas situaciones y estas circunstancias en las que David se encontraba allí, sufriendo las consecuencias de sus errores y su pasado, tenía a todo un pueblo que estaba dispuesto a seguirle. Porque la Biblia dice que cuando David salió de Jerusalén, dice la Biblia en el verso 23, si me lo pones allí por favor, porque para mí es importante mencionarlo. Dice, todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente, oye, escúchame, yo pregunto, ¿cómo es posible eso? Eso solamente es posible cuando tú te encuentras rodeado de gente que te ama, gente que no te señala por tus errores, ni tus fracasos, ni tus debilidades, sino gente que está dispuesto a seguirte aún a pesar de tus errores, de tus flaquezas, de tus descuidos. Ellos son capaces de seguirte hasta el desierto. Porque los desiertos son tipos de prueba. Los desiertos son tipos de aflicción. Los desiertos son tipos de situaciones críticas y difíciles en las que, escúchame, no solamente los líderes pasan, líderes como David, sino que la gente que lo acompaña, sus valientes, tienen que estar dispuestos a seguir. Yo estoy hablando de esa clase de líderes. De líderes que cuando ven que su pastor, su líder, comete un error, fracasa, se cae, no lo acusan, no lo señalan, sino que están dispuestos, como hicieron ese pueblo, de cruzar el arroyo con David y decirle a David, ¿sabes? Estamos dispuestos contigo a marchar en el desierto. Yo voy contigo. Yo sé que no lo hiciste bien. Yo sé que la embarraste. Pero te amo lo suficiente para caminar contigo por el arroyo y cruzar contigo el desierto que haya que cruzar. Esas son las clases de líderes que Dios está buscando ahí. Líderes leales, líderes valientes que estén dispuestos a ir con sus líderes hasta la última consecuencia. Eso es lo que se llama honorabilidad. Porque tú puedes ser de los dos. Tú puedes ser de los que dicen, ¿sabes? Yo lo sigo por los desiertos. O ser de los que van a hundir a sus líderes. ¿Cuál de esos serás tú? ¿Cuál de esos dos seremos nosotros? Porque escúchame, en este siglo, en este tiempo
tan difícil de la que estamos viviendo, pastor. Esas son las clases de líderes que necesitamos. Y usted me perdona por los líderes que están aquí, los asistentes pastorales y la gente. No estoy personalizando esto, pero si te cayó, te cayó. Yo lo que te quiero decir es que en esta temporada Dios está buscando líderes leales, líderes fieles, líderes que estén dispuestos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque el reto es grande, y no podemos ahí hundirnos ahí peleando entre boberías, sino estar claros en el proyecto de Dios y de que Dios va a usar a un líder, no importa los defectos y no importa las debilidades que tenga. Esa es la cabeza que Dios ha puesto y eso es lo que Dios va a respaldar. Ahora, déjame avanzar porque son líderes que tienen que seguirte en las buenas y en las malas. Porque no todo va a ser color de rosa. Te vas a encontrar que tu pastor, tu líder, la va a embarrar como David. Porque tu líder, tu pastor es humano. ¿Y tú sabes por qué la mayoría de la gente se va de las iglesias? Porque se centran en los errores y los defectos de los pastores y los líderes. Como si ellos no tuvieran defectos. Como si ellos no tuvieran debilidades. Y no, yo me voy de la iglesia porque es que en esa iglesia, no sé, en esa iglesia ese pastor es muy grosero. O ese pastor, ¿sabe qué? Ese pastor dice cosas en el púlpito que a mí no me gusta. O es que tú sabes qué, es que ese líder no me toma en cuenta. O ese líder no me miró. Yo pregunto, ¿ustedes creen que nosotros podemos lograr algo con líderes así? ¿Podremos ganar un mundo como el que estamos llamados a ganar con líderes sensibles, hipersensibles? ¿O necesitamos valientes como esos? Valientes que están dispuestos a subir la cresta. Porque déjeme decir algo. A mmí me llama poderosamente la atención David. Siempre David a mí me ha volado la cabeza ese man. Ese es la mamá de Tarzán con todos los monos montados en el palo. Porque David, escúcheme, David sabía perfectamente cuáles eran sus errores y cuáles eran sus situaciones de vida. Y él sabía que la única fuente de solución para él poder recuperar el trono tenía que ser subiendo a la cumbre. Porque cuando estamos frente a situaciones como esta, que para mí son muy similares a las situaciones que muchas veces vivimos las iglesias, la única fuente de salvación para nosotros es la cumbre. Porque la cumbre representa la presencia de Dios. La cumbre representa el lugar donde Dios está y donde Dios puede manifestarse de una manera sobrenatural para producir transformación y producir restauración en la vida de los débiles y en la vida de la gente que se equivoca, que fracasa. Yo lo hablo porque a mí no me gusta juzgar a los líderes que fracasan. No me gusta señalarlos. Porque yo puedo estar en situaciones muy similares a esa. Y yo puedo estar mordiendo el polvo como muchas veces los líderes de hoy en día lo tienen que hacer por sus errores y sus flaquezas. Y cuando estas cosas se dan, para mí es importante poder entender que los procesos de restauración con esto no tiene que ver con señalamiento, con acusación o con juzgamiento. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de regresar al monte, de subir al monte donde Dios está y seguir con el pueblo que te sigue para que tú llegues al monte de la restauración y Dios allí pueda entonces manifestarse.
Ahora quiero dejar unos principios muy importantes aquí. Las organizaciones y las iglesias, escúchame, sobrevivirán estos difíciles momentos que vivimos de crisis en los líderes, en los liderazgos, cuando solamente tú y yo entendamos la manera como tenemos que acercarnos a Dios. Voy a volver a repetir esto. Las organizaciones y las iglesias sobrevivirán estos momentos difíciles cuando entendamos cómo es la forma como debemos acercarnos a Dios. ¿Y a qué reto me estoy difiriendo? Los retos de hoy. Los retos de hoy tienen que ver con la deslealtad. Los retos de hoy tienen que ver con la incredulidad. Los retos de hoy tienen que ver con la inmoralidad. Los retos de hoy tienen que ver con la apatía de la iglesia. Los retos de hoy tienen que ver con los desánimos. ¿Saben, mis hermanos? Debemos subir a la cima para poder ver la gloria de Dios. Dice la Biblia que David subió a la cima del olivo para adorar. Porque frente a los grandes retos y fracasos del ministerio, lo único y principal destino siempre debe ser la adoración. Cuando no logramos los propósitos, cuando tenemos miedo, cuando las cosas no están saliendo como las deseamos, el único lugar seguro siempre será la cima de adoración. Siempre será la cima de adoración. Pero escúchame lo que te voy a decir. No se trata solo de subir a la presencia de Dios, sino cómo la subes. ¿Me están escuchando? No se trata nada más de subir la cima. Se trata de saber cómo la subimos. Dice la Biblia que David subió llorando. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos. ¿Por qué fue la actitud de David esa? Porque para subir a la gloria debes llegar sin gloria. No puedes subir a la gloria de Dios llevando orgullo, vanidad. El hombre, escúchame, como David, que había matado a los leones y a los osos. El hombre que había derribado un gigante con solo una piedra y una honda, al valiente Goliat. Dice la Biblia que David allí sube sin ningún mérito. No subió a la cima con nada de su historia pasada. Él no llevó a la cima sus historias de triunfo. No llevó a la cima sus victorias porque las tenía. Pero él no podía llegar a la cima con gloria. Tenía que llegar sin gloria. Por eso que esa fue la actitud como él tuvo que subir. Tuvo que subir llorando, tuvo que subir con su cabeza cubierta y tuvo que subir con sus pies descalzos. No se puede subir a la presencia de Dios con orgullos. No se puede subir a la presencia de Dios con vanidad. Hay que subir a la presencia de Dios con actitud correcta. Y yo quiero dejarte en esta noche, esta madrugada ya, 3 maneras con las que nosotros debemos subir al monte de la adoración. La primera, dice la Biblia, que David subió llorando. El llanto de David tenía que ver con arrepentimiento. Hermanos, déjame decirle algo. Para esta iglesia y para los que estamos aquí. La única forma de poder subir al monte a la presencia de Dios tiene que ser con arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso pareciera que, bueno, que eso es para los nuevos. No, eso no es para los nuevos, eso es para nosotros también. Nosotros debemos subir a la presencia de Dios. Debemos llegar aquí a los altares. Debemos aquí levantar las manos. Debemos presentarnos a la presencia de Dios con un corazón arrepentido. Porque sabemos que el que está allá arriba es santo. No es un Dios
con la que nosotros podemos manejar y con la que nosotros podemos burlarnos. De ninguna manera. El Dios de nosotros es un Dios que trabaja con corazones arrepentidos, con gente que entiende que necesita ser presentado ante la presencia de Dios con un corazón limpio y sin mancha. Hoy no se habla de eso en los púlpitos, pero yo sí quiero hablar en el mío. La única forma como podemos llegar a la presencia de Dios es cuando tenemos una actitud de arrepentimiento y podemos acercarnos allí al lugar santísimo con la actitud correcta, sabiendo y reconociendo que somos pecadores y que le hemos fallado a Dios, a un Dios que es santo. Cuando tú te acercas a la presencia de Dios con un corazón arrepentido, harás como hizo David, subirás al monte llorando. Lo otro que vamos a necesitar, como lo hizo David, para subir al monte, es que necesitamos subir al monte con una actitud de humildad. Dice la Biblia que David subió al monte con la cabeza cubierta. Porque la cabeza cubierta es símbolo de humildad, reconociendo que ante el Dios supremo no hay un Dios más grande que Él, más grande que tus victorias, más grande que tus triunfos, más grande que tus alcances, más grande que tus títulos, más grande que tus alcances. Sabes, esa humildad será necesaria para que tú puedas subir la cuesta. Y tercero, necesitas subir a la cumbre con santidad. Porque la Biblia dice que David subió sin calzados. Quita los calzados de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisas, santo es. Y David se quitó los zapatos porque sabía que mientras subía la cuesta estaba caminando hacia la santidad y que se iba a enfrentar a un Dios santo. Y quitarse las sandalias significa honrar esa santidad, es un símbolo de santidad. La única manera de subir a la cuesta hacia el lugar de la presencia de Dios es quitándonos los calzados de la inmoralidad, de los pecados ocultos, de la mentira, del engaño, de la falta de lealtad, de la falta de principios. Con eso no podemos llegar a la presencia de Dios. Necesitamos quitarnos nuestros calzados y llegar a la presencia de Dios de forma correcta. Ahora, con esto quiero terminar, porque esto fue una de las cosas que más me marcó la vida. Esto me pegó, porque David no subió solo. David no subió solo. David, escúchame, dice la Biblia que David subió llorando, subió con la cabeza cubierta, subió con los pies calzados, pero junto a él estaba todo un pueblo que subió con sus leales que lo amaban. Subieron ellos también, sin calzados, con la cabeza cubierta, y subieron llorando. Porque el pueblo hizo justamente lo que hacía su líder. Lo hizo por amor, lo hizo porque amaban a su líder, porque tenían un David que amaban y abrazaron su dolor y su desdicha. Yo quiero que tú sepas algo, porque eso para mí es importante. Cuando a mí me toque tener que subir al monte, yo quiero gente leales, que puedan seguirme, que puedan replicar lo mismo que yo, que cuando yo venga al altar del Señor, mis líderes me sigan y se postren ante la presencia del Señor y podamos subir allí a la presencia del Señor, no para juzgar, sino para adorar al único que merece adoración. Yo pregunto, ¿cuántos están dispuestos a subir al monte con sus líderes? No importa que suban llorando. No importa que subas sin calzado.
No importa con tu rostro cubierto, lleno de vergüenza, mostrando humildad. No importa que sea. Tú dices, no, pero es que fue mi líder la que la embarró. Fue él, que suba él. No, esto no se trata que suba él. Se trata de que yo estoy con él. Y yo necesito replicarlo. Porque cuando a mí me toque, yo necesito que también hagan lo mismo conmigo. Y que cuando yo vaya a la presencia de Dios, yo tenga gente leal, gente que me ame, gente que esté dispuesto a decir, no importa más, sabes que la embarraste, pastor, la embarraste, pero yo estoy dispuesto a subir al monte contigo, así, llorando, sin zapatos y con el rostro cubierto. Subamos a la presencia juntos, porque este paquete es de los dos. Este paquete es de los dos. Este paquete es tuyo y mío. Yo te sigo porque Dios me puso que te siguiera. Y yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántos están dispuestos a seguir a sus líderes en las buenas y en las malas? Usted la va a embarrar, pastor. Lo más probable es que usted la va a embarrar un montón de veces. Pero qué lindo cuando tú tienes gente que te siguen y que están dispuestos a subir el monte en las buenas y en las malas. Pastor, rodéese de gente que lo amen. No que sigan su visión nada más. No que sigan sus buenas ideas, porque todo eso es importante, todo eso es bueno, todo eso es maravilloso. Pero lo más importante es que yo necesito gente como David, como la gente que tenía David. Gente que me ame, gente que no me señale por mis defectos ni mis debilidades, sino que me empuje para el triunfo. Porque si yo triunfo, tú triunfas. Si yo venzo, tú vences. Y si yo logro bajar la presencia de Dios, tú te ves beneficiado. Si yo soy bendito, tú serás bendito. Ese es el principio del reino. Y finalmente, David lo hizo de esa forma porque él era el modelo de cómo acercarse a Dios. David no subió al monte con orgullo. Líderes, pastores, no. No subió al monte, no, yo me las sé todas. No. Acaben con Absalón y acaben. No. Esa no fue la actitud de David. Qué humildad la de ese hombre. Y la Biblia dice que cuando se acercó a la presencia de Dios junto al pueblo, adoraron. Y la adoración de David, con un grupo de líderes, con una visión clara de su propósito, lograron derribar a los enemigos. Fue la adoración, no de un hombre, la adoración de todo un pueblo que supo adorar junto con su líder. ¿Cuántos están dispuestos a subir a la cumbre conmigo? Pues entonces te veo en la cumbre, porque tendremos que llegar ahí, fregados, como decimos en Panamá, jodidos, pero hay que llegar. ¿Cuántos están dispuestos a venir aquí a la cumbre? Ponte de pie.